Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Sonder, espero estés súper bien. ¿Has tenido alguna vez alguna tertulia súper interesante? Pues ahora vamos a hablar sobre dos temas bien importantes de los que generalmente escuchamos mucho silencio en nuestra sociedad, pero es de las carencias que tenemos en nuestra niñez y también de todas aquellas estipulaciones que nos impone la sociedad. ¿Alguna vez te has sentido como obligada a seguir un camino que no quieres? Entonces, de todo esto vamos a hablar ahora con nuestra invitada. Ella es marketera, se ha especializado en todo esto del marketing y es gerente de cuentas. Y bueno, ella es una persona que escribe siempre desde el corazón. Yo siempre le he dicho, tú cuando escribes algo, desenmascaras un tema del cual nos cuesta hablar y tú eres como la voz interior nuestra, y siempre sus artículos en Así Soy Mujer han sido eso. Uno que otro no ha salido por ser eso, porque es como que es muy sincera y siempre lo he admirado mucho de eso, de ella, que ella te habla tal cual, sin tapujos, y por eso la invitamos ahora, Sonder, para hablar sobre estos temas interesantes. Bienvenida, Caro. Hola. Quiero aclarar que el tema que no salió era porque era muy controversial, ¿o no? Sí, era bien controversial y ahí como que le dimos un giro, pero Caro es una persona demasiado sincera cuando habla, tú te vas a dar cuenta ahora. Y esto, yo la invité a Sonder porque yo sabía que íbamos a hablar algo de lo que las personas que están detrás de estas cámaras necesitan escuchar. Y hoy vamos a empezar a hablar sobre las carencias de nuestra niñez. Pero antes, bienvenida, Caro, a Sonder. Gracias, Marta, gracias por tenerme aquí, gracias por la invitación. Caro, vamos a comenzar a hablar sobre este tema de las carencias que tenemos desde nuestra niñez. Tú me comentabas algo que suele ser un poco común, pero no lo hablamos, y es sobre el colegio. Cómo la escuela nos marca a nosotros mucho desde que somos niños y nos marca en nuestro crecimiento como personas. ¿Cómo fue esa parte de tu escuela? ¿Cómo la viviste? ¿Cómo la fuiste transitando? Bueno, la escuela para mí, a la parte final, cuando ya uno es un adolescente que estás terminando de formar tus últimos años de adolescente, son mis amigos que son mis amigos del día de hoy. Hay gente que hace sus amistades como de la universidad. Los míos son ese grupo de amistades de tercer, cuarto, quinto, sexto año. Pero llegar ahí tampoco fue fácil. Yo estuve en una escuela católica y me costaba mucho hacer como un grupo de amistad que realmente cuajara o que realmente lo sintiera como que yo era parte de ese grupo. Todos los años cambiaba como de grupo de amiguitas. Entonces veo que eso también le pasa mucho a niñas hoy en día. O sea, es algo que como que siempre ha existido. ¿En dónde encajamos cuando estamos en esa etapa de crecimiento? Y adicional, a mí me pasó que a mí me adelantaron un año porque mi mamá conocía a los padres de la escuela y todo lo demás, así que yo iba un año adelantada. Dicho esto, me quedé de año en secundaria un año y luego quedé en el grado normal. Me gradué a la edad normal, pero porque quedé en el grado normal. Pero sí fue como un paso que en ese momento se sentía que el mundo se venía encima y se me derrumbaba. ¿Y qué voy a hacer ahora? Entre mis papás, entre las amistades, todo este tipo de cosas, es como, ¿cómo enfrento esto? Cuando uno es adolescente, cualquier problema, tú sientes que es como el fin del mundo. El colegio es algo que marca totalmente nuestra infancia, nuestra adolescencia. Yo recuerdo también eso de que yo era una niña muy aplicada, pero súper aplicada desde que llegaba, empezaba a estudiar y yo nunca podía sacar las notas
recuerdo, no voy a decir nombre, pero yo veía que unas amigas era como que 10, 10, ahí en El Salvador es de 1 a 10, y era solo buenas notas, y yo apenas llegaba a 7, 8, y eso a mí me frustraba mucho porque yo era muy aplicada, decía, ¿por qué yo no puedo llegar a ser como ellas en ese momento? Y tú sabes que hace años atrás no existía la apertura de hablar con tus papás y decir, ay, es que yo me siento así, es que el colegio, pero realmente la escuela es algo que nos marca total. Yo te comentaba ahora y te preguntaba, Caro, ¿y tú te recuerdas cómo te sentías en ese momento? Sí, en la escuela es donde tienes tus primeras frustraciones y en donde son las primeras veces en donde si fracasaste o sacas la nota incorrecta, es como le digo a mi papá, o como lo oculto. O sea, son muchas cosas que van variando y realmente tú sientes... Mira, con decirte que a mí hasta me recuerdo haberme puesto a llorar porque yo le decía a mi mamá, ni siquiera voy a saber dónde está el baño de la nueva escuela. Porque es lo temor a lo desconocido, a que vas a una nueva escuela, que no tienes amistades, o sea, es un mundo de cosas. ¿Tú te cambiaste de escuela? Por supuesto, imagínate, quedándome de año, no me quedaba en la misma escuela. Y aquí en Panamá siempre hay como una escuela que tú dices que tus papás te amenazan de repente y te dicen, oye, si no pasas de año, te vas a ir a esa... Mi papá me amenazaba con mandarme a una escuela pública. Y pasábamos y me decía, si te quedas de año vas a ir a esta escuela pública que está aquí. Y adicional a eso había como, creo que eran 2 o 3 escuelas donde iban todas las personas que o que se quedaban de año o que las expulsaban de la escuela. Entonces todo el que iba para allá era o el bruto, o el fracasado, o el mal portado. O sea que era una cosa como que, Dios mío, por favor, que me acepten en otra escuela que no sea esa. O sea, me tocó agarrar el directorio telefónico. Escuela por escuela. Hola, sí, para segundo año. ¿Aceptan una niña quedada? No, ok, gracias. Siguiente. Y mira que este es un tema de verdad tabú. Cuando nuestros hijos, o sea, dejan año, es una cosa, como tú le dices a otro papá, ah, sí, mira, es que año, ay, no, lo voy a cambiar de escuela, como para... también, o sea, los papás debemos como que de saber de que no todo el proceso escolar y de aprendizaje es el mismo entre nuestros hijos. Además, ahí había un tema, que tú ibas adelantada. Uh-huh. ¿Tú cuántos años tenías? ¿En qué grado estabas? O sea, ¿qué tan adelantada ibas? Iba en segundo año, que viene siendo octavo, y tenía 12 años. Cumplía 12 años. O sea que cuando me quedé, igual quedé cumpliendo, yo quedé graduándome con 18. Igual que toda la mayoría de las personas que se gradúan de 18. Si no me hubiera quedado, me graduaba de 17. Y yo veo que acá, por ejemplo, acá en Panamá, empiezas un año antes. Por ejemplo, en El Salvador, comienzas desde 7 años en primero. Acá comienza desde 6 años. O sea, yo eso siempre lo he visto como una ventaja, porque digo yo, bueno, igual si te atrasas un poquito. Si te atrasas, exacto. O sea, porque uno nunca sabe también qué puede pasar. Pero realmente todo tiene sus etapas. Entonces, por ejemplo, el Javier era una escuela en donde los niños siempre se graduaban de 17 y algunas veces 10 y 16 se iban muy adelantados. O sea, si también los entraban adelantados, pero ellos se graduaban en quinto. Y entonces, realmente, a los 16 o 17 tú no tienes la madurez en la universidad, ni para ser aplicado, ni para saber realmente cuál es la carrera que tú definitivamente quieres estudiar. ¿Cuáles conllevan un montón de cosas. ¿Cuáles son las escuelas más yeye de acá de Panamá? Hoy por hoy, no te sabría decir a ciencia cierta. O bueno, en tu etapa. Hoy por hoy creo que está el Colegio Panamá, el ISP, creo que la IP, que están en Costa del Este y Costa Sur, me parece. Pero cuando tú estabas estudiando, ¿de cuáles
escuelas tú decías, wow, salió de... Porque también nos Todas eran tachaban buenas. mucho de dónde tú salías. Sí, pero en esa época no había como hoy, por hoy, que hay como una diferencia de clase en las escuelas. Antes, el San Agustín, la Salle, el Javier, las Esclavas María Inmaculada, eran como las más concurridas y había gente de todos los estratos sociales. O sea, por ejemplo, cuando yo estaba en el San Agustín, había gente que vivía en Paitilla, gente que vivía en Dos Mares y gente que vivía en Caledonia. Obviamente sus papás hacían un esfuerzo, todo lo que tú quieras, pero no es como hoy por hoy que hay ni sueñas con meterlo en X escuela porque es sumamente cara, por ejemplo. Y lo mismo también pasa que eso sí es una constante, los estándares de educación. Que por eso es que muchos niños se quedan, o los profesores te dicen es que, ay, es que su niño es muy inquieto. O sea, porque nos hemos mantenido con un estilo de educación tan arcaico o tan estructurado que no a todos los niños les funciona. Lo que te funciona a ti no me funciona a mí. La manera de que tú aprendes no es la misma manera que yo aprendo. Hay niños que son más táctiles, hay otras personas que son más visuales, y realmente nuestras escuelas no han llegado a eso. Si pudieras decirme algunas carencias limitantes que tú sientes que creciste, con las que creciste, ¿cuáles me mencionas? Con las que crecí, pero que he sanado. Claro, Mejorado. eso es lo importante, que no nos quedamos ahí, de que vamos, y en las invitadas que hemos tenido aquí en Sonder hemos llegado a esa conclusión de que hay cosas que nos han marcado de situaciones que hemos pasado, pero que hemos superado, y creo que de eso se trata la vida, porque imagínate que si nos enfrentáramos a 1000 problemas y nos quedáramos de brazos cruzados, y obviamente hay un momento en que tú lloras y sientes esa impotencia y te sientes triste y hay duelos, etcétera, pero lo importante es salir de ahí. Pero de que hemos crecido con carencias limitantes, sí las hemos crecido. Bueno, justamente creo que una de las primeras cosas que yo escuchaba mucho en mi casa o alrededor era como que es que yo soy así. Y hay veces que uno llega a crecer siendo adulto a mis 30 y alguito, antes de hacer terapia, yo también decía, es que yo soy así. Y eso es una carencia limitante, porque somos seres en evolución. Siempre somos seres en evolución. O sea, Dios creó el mundo entero, las plantas evolucionan, los animales evolucionan, todo evoluciona, la tecnología evoluciona, y nosotros no podemos ser tan testarudos de decir, es que yo soy así. No, nosotros también evolucionamos. Para mejor. Yo sí puedo mencionar una, es la del dinero, que creo yo que es como de las típicas. Cuando yo crecí, mis papás tenían abundancia, pero fui creciendo a eso de mis 9, 10 años, y mi papá se quedó sin trabajo. Comencé a ver cómo mi mamá le reclamaba a él de repente, otra vez sin trabajo. Entonces era el ver de que mi mamá llorando, reclamándole, enfadada con él. ¿Cómo crees que yo fui creciendo con eso? Yo crecí con un miedo al no tener lo suficiente. Gracias a Dios nunca nos faltó nada, jamás en la vida nos faltó nada, pero siempre eso estaba en mi mente, una carencia limitante, y ahora es el ahorro. O sea, que yo he tenido como que relajarme un poco, pero ahorrar por cualquier cosa, porque puede pasar, porque uno no sabe si mañana hay trabajo, porque uno... Entonces yo digo, cómo hay cosas que vives en la niñez y te marcan tanto en tu vida adulta, que obvio sabes que las has tenido que trabajar y ya las puedes experimentar de una forma diferente, pero te marca. Así es. Mira, yo te puedo mencionar en mi caso, creo que 3 muy fuertes. La primera, también la del dinero. Creo que eso es algo que tiene que ver también con la generación de nuestros padres. Y es lo mismo que en tu caso. Siempre había, en la casa de mis abuelos, había todas las comidas, había postres siempre que comíamos, y siempre mi abuela decía, es que estamos en austeridad. O tenías que ahorrar por si pasa algo. ¿Por qué no ahorras para algo bueno?
o para un viaje, o para los estudios, o sea, pero son esas frases que nos mencionamos y que nos repetimos que se van quedando como un chip en nuestra cabeza. Otra, por ejemplo, también es como justamente el temor de que no te puedes quedar sin trabajo. Entonces, recuerdo en mi trabajo anterior, duré muchos años ahí y también tuve muchos años tratando de salir de ahí, pero no renunciaba. ¿Por qué? Porque ¿cómo tú vas a renunciar? Hay gente que quiere tu trabajo, hay gente que no sé qué, es que tú tienes que estar agradecido, que tienes, no, pero es que me llevo, o sea, tenía una relación tóxica con mi jefe, porque a veces estábamos bien y a veces estábamos mal. Entonces, eso es algo tóxico. Y tú sentías que no eras feliz en ese trabajo. Exactamente, pero entonces siempre es como que no puedes renunciar. ¿Cómo vas a renunciar? O sea, ¿y qué vas a hacer? Tú no puedes renunciar si no tienes otro trabajo. Tienes que tener otro trabajo para entonces renunciar. O sea, no es que te puedes quedar así, ¿me explico? Y entonces uno se queda como que tengo que seguir aquí hasta que Dios abra el mar de nuevo. O algo por el estilo. Entonces sí existen ese tipo de carencias. O por ejemplo, mi papá también era mucho de tienes que controlar tus emociones. Tienes que controlar tus emociones. Y realmente no es hasta que voy a terapia que uno entiende que no es controlarlas, es simplemente saber manejarlas o administrarlas, como digo yo. Yo me acuerdo mucho yo soy muy sentimental y yo lloro por cualquier cosa casi. Entonces era como que mi mamá era muy sentimental, entonces como de que yo fui creciendo también un poco con ese sentimentalismo y toda la familia de mi mamá era bien inclinada así, entonces no es algo que me molesta, realmente es algo que disfruto también porque está como que la otra parte de cosas malas y de las carencias, o sea, cosas malas se podría decir, pero que siempre nos animan y nos incitan a ser mejores personas, porque llega un momento, a lo mejor la adolescencia es ese choque que tú sientes, o sea, ahí no puedes descubrir nada bueno, pero ya llega una etapa de tu vida, no sé si como a los 22, 23, que empiezas a descubrir que hay cosas aún mejores y que puedes mejorar tus carencias internas, tus limitaciones. Y creo que hay otras etapas que yo digo, a mí los 30 me llevaron a un confrontamiento de decir, oye, la vida pasa. ¿Sabes qué? La vida no se detiene, la vida te está pasando y ya llevas 30 años y entonces, ¿a ti te pasó en alguna edad de eso? No, y creo que también es justamente por las experiencias de nuestros padres. Entonces, siempre hay algo que o como que no quieres repetir o que sí repites los ejemplos de nuestros padres o las enseñanzas. Entonces, mi mamá me tuvo a mí muy joven. Mi mamá me tuvo un par de días antes de cumplir 19 años. Entonces, una madre joven. Bastante joven. Y ella se divorció cuando yo tenía aproximadamente 17 años, o sea que ella tenía como unos 40 y tantos. Y ella salía conmigo, divorciada, salía conmigo. Yo me la llevaba a rumbear a veces o con mis amistades o lo que sea. Y no, o sea, nunca fue como algo raro para mí porque realmente nos llevamos no una diferencia tan grande ni nada por el estilo. Pero sí como que siempre realizaba que era porque ella no vivió eso en su edad de adulto inicial, de a sus veintitantos. A sus veintitantos ella no fue a la discoteca porque ella me estaba cuidando a mí. Entonces, por el contrario, entonces yo sentía que todo tiene sus etapas. Que yo quería ser una madre tan temprano. Así que sí me pasó como que la etapa de la rumba me duró bastante. Ya después, cuando llega uno a los 30, ya uno como que le bajas un poquito. Y no te decían que tu mamá era tu hermana. Millones de veces, hasta el sol de hoy todavía me lo dicen. Y tú así como que es mi mamá. Sí, yo me quedé que ¿Tú cuántos hermanos tienes? 2. ¿Son del mismo papá? El último no.
No, bueno, no, perdón, el último sí es del mismo papá, no es de la misma mamá. Ah, ok. Mira, pero eso de vivir al pleno cada una de las etapas, sí es súper importante, pero llega un momento, y ahí va este tema, en que nos vemos con muchas estipulaciones de la sociedad, porque tú dices, ahora, ok, ya llegué a esta edad, entonces, ¿qué sigue? O él te deja el tren, y cuando vas a tener los hijos, y cuando tal cosa, y cuando vas a hacer la maestría, o sea, siempre hay una carga social de cuándo vas a hacer cada cosa en tu vida. Ayer yo puse una historia en Instagram, no sé las que la vieron, del desorden que había en mi casa por mis hijas. Y Caro me contestó y me dijo algo justo ayer antes de grabar el podcast, y me dice, yo por eso, no me lo dijo así tal cual, pero me hizo ver que ese tipo de cosas a ella le habían hecho ver de que no era su rol ser mamá. Porque a ella le gustan los niños, pero es diferente tenerlos 24/7, todos los días de la semana, y bueno, todo lo que implica la maternidad. Yo dije, wow, pero qué valiente. Y me dice, yo escuché el podcast que tuviste con Oris, y en la que Oris, a pesar de ser mamá, ella se manifestó y dijo, yo apoyo también a las mujeres que no son madres. Y yo quiero que tú me comentes acá, sin restricciones, cuando tú te diste cuenta de que ser mamá no era para ti, que la maternidad era como que, ok, una etapa en la que muchas mujeres vivían, pero que simplemente tú no querías ser mamá, o en algún momento sí se te dio la espinita de ser madre. Cuéntame cómo fue ese proceso, porque sí es como que muy curioso, y qué bueno que lo puedas expresar en libertad y decir, oye, a mí me pasó, porque como decía Oris en el podcast, hay muchas mujeres que son tan juzgadas por no querer ser mamás que mejor ni lo dicen. Bueno, creo que vamos a entrar en un tema profundo, porque hay bastante tela que cortar. Definitivamente sí quise ser mamá en algún momento de mi vida. Quería mellizos, imagínate. Quería mellizos, soñaba con tener mellizos cuando tenía 20 y tantos años. Cuando tuve 30 y algo, no tenía novio. Entonces comencé a pensar la opción de que, bueno, si llego a mis 30 y creo que eran como 34, 35 o algo así, me hago una inseminación artificial. Porque sí tengo una amiga cuyo primo es un doctor muy reconocido de los que hacen todos estos tratamientos y todo lo demás, y él decía, el óvulo es el que envejece. Si tú no vas a tener hijos ahora, tú deberías congelarlos, porque el óvulo envejece. Entonces, después tuve a mi perro Apolo, que cuando llegó y que era un bebito, no te puedo decir que eso fue lo que me abrió los ojos, porque no es lo mismo un hijo que un perro. Pero, por ejemplo, me pasaba que salía del trabajo y me iba a algún lado y me llamaba mi mamá, ¿y qué pasó con la comida de Apolo? Ay, coño, se me olvidó. ¿Y qué pasó? O sea, me explico. O hay veces que te caes y que, ay, sí, es que lo tengo que sacar a pasear. Ay, sí. Y yo decía, puchica, y esta vaina con un hijo es 10 veces esto o 15 veces esto. ¿Me explico? Y lo otro también fue que mi madrina, cuando le comenté, no, que yo cualquier cosa me haría una inseminación artificial, me dijo algo que por lo menos a mí me hizo mucho sentido. Que el tener un hijo sin un compañero no era solamente por la parte económica. Si bien es cierto, el hombre no hace 50 y 50 en una relación familiar del apoyo con los hijos. Sí es un apoyo, así sea del 10%, o del 15%, o del porcentaje que él decida o que decidan como familia. Pero es un apoyo. Y en el momento en que tú dices, estoy agotada, me quiero ir a hacer las uñas, quiero ir al salón porque necesito una hora para mí, o lo que sea, tienes ese apoyo, versus las mujeres que también hay que darle sus aplausos y todo lo demás, porque son decisiones que ellas han tomado de tener un hijo sola. Pero yo decía, para mí, a mis adentros, cuando uno se sienta solo y que estás solo tú con tus pensamientos, yo decía, yo no quiero estar haciendo eso ni sola, y si tengo una pareja, la verdad es que no quiero estar, porque me pasaba mucho que en la oficina,
Y ahí vienen los temas de la sociedad. En la oficina me decían, pero ¿y tú cuándo vas a tener hijos? No, pero es que un hijo te va a cambiar la vida. Y yo decía, pero es que yo no quiero que la vida me cambie. Me encanta como la tengo. No, pero es que no sé qué cosa. Y, por ejemplo, de las compañeras que tenía en la oficina, ay, no, es que a la noche me quedé hasta las 11 estudiando con fulanita. Y yo decía, tú vives en la oficina y hasta las 11 todavía no tienes tiempo para ti, ni para descansar, ni para hacer nada. Y yo decía, realmente yo no creo que eso sea para mí, porque estás todo el tiempo cuidando de alguien, obviamente, pero también te amargas y peleas y te frustras y todo lo demás. Y yo decía, la verdad es que yo quiero mi vida así bien serenita dentro de todo lo que uno la tiene sin hijos. Me encantan los niños, me fascinan los niños, tengo 3 hijastros, pero no es 24/7. Ay, Caro, a mí me encanta que hables sobre esto porque realmente la maternidad es una responsabilidad muy fuerte, es muy fuerte, te cambia la vida, sí te cambia la vida. Yo creo que para hacer una recapitulación de yo que soy mamá, yo siempre quise ser mamá. Bueno, a mí al principio me dijeron que iba a ser monja. Todos pensaban que iba a ser monja y que Marta, monja, pero la que menos lo creía era yo. Una estipulación que tenían de mí porque yo siempre fui muy religiosa. Pero yo quería ser mamá y a mí sí, y yo esto no se lo he contado a nadie. Yo empecé a sentir aquello de mi mamá tuvo sus hijos a los 25 años. Entonces yo quería ser mamá a los 25 años. Yo decía, ok, entonces yo tuve un novio de toda la vida y hubo un momento en que nosotros como que hicimos un paro en la relación y yo todavía estaba algo, no sé si adolescente, pero estaba muy joven. Entonces en ese momento dije, wow, o sea, entonces si nosotros cortamos la relación, entonces después, y yo siempre iba como contando el tiempo y diciendo cuál es el tiempo ideal para yo poderme casar, de ahí cuántos años voy a esperar para poder ser mamá. Y sabes que llegué a comprender hasta el día de hoy de que la vida se va moviendo como se tiene que mover, no como tú la quieres mover. Cada cosa pasa en el tiempo que tenía que ocurrir. No es así, o sea, de verdad, si tú crees que vas a poder mover las piezas del rompecabezas como tú quieres, porque siempre queremos tener el control, siempre queremos decir, yo me voy a ir de viaje, y yo, ok, pero mira, fíjate que se presentó un imprevisto, entonces, ¿qué pasa? Ya no vas a poder ir de viaje. Entonces, nosotros como seres humanos siempre queremos tener el control de todo. Y con esto de la maternidad, sí he escuchado muchos comentarios de, oye, mira, pero existen estas otras posibilidades y todo. Y como tú dices, o sea, de verdad que todos somos diferentes. Y si hay alguien que dice, ay, yo quiero guardar para ya luego poder ser mamá y no importa que no tenga una compañía conmigo, o sea, es tu decisión. Pero quiero también resaltar lo importante es ver qué es lo que tú quieres sin sentirte acorralado a. Totalmente. Porque si nos sentimos muy acorralados, Caro. Mira, por ejemplo, a mí me decían, ¿quién te va a cuidar cuando estés vieja? Y yo le decía, por favor ve a un asilo de ancianos y pregúntale quién los cuida. Porque toda esa gente tiene hijos. O muchos de ellos tienen hijos. Y no porque tengas un hijo te va a cuidar en tu vejez. Entonces, por ejemplo, por el otro lado, hay algo que también es como algo de lo que la gente nunca quiere hablar, pero hay montones de mujeres que dejan a sus hijos en un basurero. ¿Por qué? Porque no tienen el sentimiento maternal. Entonces, ya sea porque no se cuidan o porque no lo pensaron bien, por millones de razones, pero no porque tengamos un aparato reproductor, todas las mujeres no tenemos que reproducir. Y eso es algo que la sociedad siempre es cuando te casas, cuando tienes hijos, cuando haces esto, cuando haces lo otro. ¿Por qué? A mi ritmo. Y hay algo que yo
siempre le digo a la mayoría de las personas, todos nosotros tenemos un único superpoder, y es el poder de decidir. Cada persona puede decidir qué hacer. Todas las mañanas, con qué actitud te paras, qué ropa te pones, o sea, desde las cosas más triviales hasta las cosas más importantes. Todos tenemos un superpoder. Hoy voy a tener una buena actitud, hoy voy a tener una actitud de perro, hoy voy a tratar de tratar bien a todo el mundo, o hasta cuando vas en cosas más profundas en tu vida, decides dónde comprar un apartamento, o si compras un apartamento, compras una casa, pero nuestra vida se basa en decisiones, ese es nuestro único superpoder. Entonces, tenemos como que dejar de ser estrictos con las otras personas, porque de la misma manera, si nosotros no queremos que a nosotros nos estén cuestionando, dejar nosotros también de cuestionar las cosas de las demás personas y dejar que todo el mundo fluya a su ritmo, en su momento. Todos somos diferentes, todos tenemos diferentes propósitos, diferentes tiempos y diferentes momentos de evolucionar o de hacer las cosas. Sí, hay algo que sí quiero resaltar y es también en la responsabilidad que tenemos con nuestras decisiones. Porque bien es cierto, a lo mejor tú puedes decir, ok, yo no quiero ser mamá, pero ¿qué pasa si en algún momento tú quedas embarazada? ¿Y qué pasa si tú dijiste, yo no quiero ser mamá? Existen decisiones que puedes tomar y no voy a ahondar mucho en este tema porque es un tema bien complicado, pero sí quiero dejar un poco mi posición a esto y es sobre el aborto. O sea, si tú no quieres ser mamá y quedas embarazada, oye, hay una opción que es el aborto, pero estás acabando con una vida. O puedes tenerlo y darle una adopción, si realmente no te quieres hacer cargo de él. Entonces voy también a eso, de que si tú tienes bien claro lo que tú quieres, también debes de ser un poco coherente con los actos y con las decisiones que tú tomes para que eso que tú quieres se vaya dando también en la vida, sin atentar con otras cosas que ya entran en juego otra vida. O sea, porque si tú dices, ok, no quiero ser mamá, pero quedo embarazada, entonces aborto, ¿me entiendes? Porque también hay que tocar la realidad como es, y hay que tocar también de que hay este tipo de situaciones que se dan y que se dan en nuestro mundo, y que hay muchos países como que en batalla y en pelea de que si lo apruebo, si no lo apruebo, si que la mujer tiene la decisión. También tú y yo sabemos que había un tema y lo comenzamos tocando desde el principio, que no fue publicado porque era sobre el feminismo. Era sobre el feminismo. Entonces era sobre una atleta de que ella era trans. Ya no me recuerdo bien cómo era O sea, el tema comenzaba justamente con cómo la sociedad ha ido abriéndole espacio a todo el tema de los transgéneros y este tipo de cosas. Y sin embargo, por ejemplo, el feminismo, como inició el feminismo, de que la mujer pudiese tener voz y voto en la sociedad, que pudiese trabajar, que pudiese hacer las cosas que tú y yo hacemos hoy por hoy, como que se ha perdido, porque entonces ¿cómo es posible que una atleta olímpica que se ha estado preparando por 10 años, viene un tipo con genes masculinos, que se hizo una operación, quedó con un cuerpo femenino y hoy dijo, ay, el premio me lo llevé yo? O sea, porque tampoco la gente no piensa en todo lo que eso desencadena en la persona, mujer, que se ha preparado durante toda su vida, que ha tenido esa ilusión y todo lo demás, y viene otro que genéticamente se lo quita. Porque genéticamente, por más que, ay, sí, que el hombre y la mujer son igual, sí, genéticamente ellos tienen una ventaja. Entonces, ese era un tema, me acuerdo que... Sí, y hay muchos temas así que realmente son súper vulnerables, pero yo creo que la inclusión empieza desde donde tú respetas la opinión de la otra persona. Así es.
¿por qué si yo creo que el color blanco es lo mejor, tú me vas a decir que el color negro es lo mejor? O sea, pues, ¿sabes qué? Es lo mejor para ti, pero para mí es el blanco. Entonces, desde ahí comienza, si tú tienes un sentimiento, una creencia que defender y apoyar, ¿sabes qué? Defiéndela. Pero no me vengas a mí a cambiar, a imponer reglamentos o cosas de las cuales yo no soy parte de. Y sabes que yo te comentaba cuando estábamos hablando de que íbamos a hacer podcast, de que en el podcast con Laudi, mi esposo me llamó la atención y me dijo, pero ¿por qué te disculpabas tanto? Porque yo decía, ay, yo no sé si soy muy anticuada. Entonces me decía, la palabra no es que seas anticuada. Lo que pasa es que tú tienes un pensamiento muy conservador. ¿Y qué pasa? Que te justificas tanto por eso. ¿Por qué? Entonces, hasta eso a veces nos vemos como que un poco... Yo sé que tú eres de las personas que hablan más abiertamente y que eres de las que defiende. Yo te decía, Caro, yo quisiera ser como tú, porque Caro es así. Yo no soy tan así, eso que soy periodista. Creo que soy más objetiva. Mira que yo no siento que no seas así. Creo que son diferentes tonos de comunicación. Sabes que hay tonos de lenguaje. Creo que es más como que el mío es un poco más fuerte, pero tú no es que no lo digas, simplemente que lo dices en otro tono. ¿Me explico? ¿Y cómo llegaste a ese punto de decir, oye, ¿sabes qué importante es dar a conocer lo que yo siento? A decir lo que siente mi corazón o mis pensamientos, voy a defenderlos. Creo que si he hecho el cassette para atrás, no encuentro más o menos ni en qué etapa ni nada así fue. Pero, por ejemplo, justamente como mi mamá me tuvo tan joven, yo estaba mucho tiempo en casa de mis abuelos, así que los hermanos menores de ella eran mis hermanos mayores. Nos llevamos 7 años, una cosa así. Entonces, también como que lidiar con más personas y todo lo demás, y te tienes que hacer notar, y me explico, porque era como crecer entre muchos hermanos. Pero en algún momento en mi casa también mi abuela era muy conservadora. Y hay cosas, como tú bien dices, también las cosas buenas de que uno va heredando. Por ejemplo, yo no me considero una persona ni muy conservadora, pero tampoco soy como muy... liberal, o sea... Exactamente. Por ejemplo, tú no me ves a mí y lo noto en ti. Ahora yo tengo argollas, pero no son unas argollas grandes. Tú tienes aretes pequeños. Yo también soy de pocas prendas. Tú no me vas a ver a mí con estos collares todos así como despampanantes. Pero en ropa me encanta ponerme colores llamativos. Entonces es como un poquito de clásico con un poquito de más, tú sabes, llamativo. Entonces mi abuela era mucho, por ejemplo, de que uno se tenía que reír de cierta manera y este tipo de cosas. Yo me río súper escandaloso. Y el hermano de ella me decía, a mí me encantaría reírme como tú. En su casa ellos les enseñaron que uno se tenía que reír muy callado. Así como la señora esta que aparece en el Instagram de cómo se ríe una señorita y cómo se ríe la gente. Y él me decía, me encantaría reírme como tú, porque tú lo disfrutas. Yo es que si no... O sea, recuerdo esa conversación en el carro de él, que íbamos en un paseo. Y yo le decía, pero es que si no lo haces, no vas a ser feliz. O sea, ¿por qué vas a dejar de hacer algo por hacer feliz a la sociedad o a los demás? Porque entonces si nos vamos en eso, no, para empezar que nunca vas a ser feliz a la sociedad, porque es de tantas personas, son tantas personas que la componen, que nunca vas a ser feliz a todo el mundo, jamás. Y siempre alguien te va a criticar y siempre alguien te va a decir que eso no es lo correcto o lo que sea. Entonces, ¿a quién tú tienes que hacer feliz? A ti, a Marta, yo, a mí. Cada uno de nosotros nos tenemos que hacer feliz a nosotros, con lo que sintamos de nuestro interior, lo que realmente es lo que nos hace feliz. No lo que creemos o pensamos
que la gente, y que son los patrones de conducta de la sociedad, o todo este tipo de cosas, es que realmente me hace feliz a mí. Bañarme en la mañana, no bañarme en la mañana, ver una serie, no ver una serie, leer, no leer. O sea, qué cosas realmente te llenan y te hacen feliz. Y eso de, por ejemplo, cuando tú eres también creadora de contenido, de que a veces quieres como que caerle bien a todo el mundo y de que, ay, yo quisiera, y que se siente tan bonito cuando te apoyan, pero también está la otra parte en que te dicen, oye, yo no estoy de acuerdo contigo, y me ha pasado muchas veces, y amigas muy queridas que no tienen como que, no piensan igual que yo, piensan diferente. Exacto. Así es la cosa. Y que te lo dicen y llegas a un punto también que tú dices, ok, muy respetable, es su razón y yo tengo mi razón, y también está en la apertura de poder ver un poco cómo ven las otras personas. Porque yo te puedo decir, o sea, yo defiendo la vida a capa y espada y todo, pero también tengo que ponerme del lado de la otra persona que a lo mejor tuvo una situación compleja, una violación, etcétera, etcétera. Y qué pudo haber pasado en ese momento, las heridas que le marcó. Y yo, porque estoy necia y porque esto es así, porque yo tengo mis pensamientos y todo. Entonces también creo que hay una palabra que hemos hablado en algunos podcasts anteriores, y es la empatía. Cómo la empatía nos está faltando hoy en día, y es un ingrediente tan indispensable. Y es que crecimos inevitablemente, aunque te hayan dado la mejor educación, con carencias de nuestra niñez, porque sabes que los humanos no somos perfectos. Por lo tanto, tú no tuviste papás perfectos, y yo tampoco tuve papás perfectos. Yo soy mamá y yo no soy una mamá perfecta. Y seguro mis hijas van a tener alguna carencia. De hecho, a veces me dice mi esposo, porque yo digo, oye, tú estás desperdiciando eso. ¿Sabes lo que cuesta? ¿Sabes lo que cuesta para ir al supermercado, pagar eso, y tú lo estás desperdiciando? Y es una cara de como carencia. Entonces son cosas que a lo mejor yo tengo de mi niñez, y aunque yo no quiera transmitir, yo sin saberlo lo estoy transmitiendo, aunque pueda ser una parte que ya sanó de mí. Entonces todos estamos en este transitar, en este caminar, y hay algo tan bonito de lo que hablábamos, y es que tú me decías, yo no soy tan religiosa. Yo no, tú viviste como en una línea donde no eras ni católica ni evangélica. Cuéntame un poquito cómo fue eso. Mira, yo estuve en una escuela católica y mis abuelos eran católicos. Entonces, en la escuela teníamos que ir a la misa que hacen durante el horario escolar. Y adicional, con mis abuelos había que ir el domingo a misa. O sea que la misa, yo creo que hasta el sol de hoy yo te la puedo recitar de A a la Z completa. Y mi mamá, en alguna etapa de su vida, entonces entró a la iglesia evangélica. Así que allá íbamos nosotros a la iglesia evangélica. Y al final yo no sé si fue como que quedé tan abrumada de tanto el ir y escuchar y todo lo demás, que quedé como, ok. Comencé a leer, por ejemplo, en una etapa leí muchos libros budistas y este tipo de cosas. Y comencé a leer, no era porque buscaba irme hacia otra religión, sino como a entender o a estudiar de alguna manera, no estudiar porque tampoco era que lo analizaba tanto, las otras creencias de las otras religiones. Y todas las religiones tienen la misma base. Hay un ser superior y todos tenemos que tratarnos bien como hermanos. O sea, no le hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti. Entonces, por ejemplo, definitivamente no me considero religiosa. No practico una religión,
pero sí veo a Dios en todas las cosas de mi vida todos los días. O sea, desde los pajaritos en la mañana cantándote en la ventana, para mí es Dios diciéndome hola, buenos días, hasta la naturaleza es más como que en lo que yo conecto con Dios y este tipo de cosas. Por ejemplo, lo que hablabas ahorita de la empatía, y combinándolo con la religión, de que tenemos que tratar bien a nuestros hermanos y todo lo demás. Nosotros, por alguna razón en la sociedad, hemos caído en querer siempre tener la razón, que es lo que tú hablabas, de los puntos de vista diferentes. Hay veces que si una persona está teniendo un diálogo y estamos hablando de diferentes opiniones, la conversación hay veces que se va como más profundo, o que puede a veces hasta subir el tono, porque alguna de las dos partes quiere que la otra persona vea mi misma forma de pensar. En vez de, sí, mira, no lo había pensado, mira, y queda ahí. Porque tú tienes una forma de pensar y yo tengo otra. Entonces, como que ahora todo el mundo quiere tener la razón, y de todas maneras es como que no, yo tengo que hacer ver a esta persona mi pensamiento. Y hemos dejado la empatía a un lado. Y hablando de la empatía, hay algo que no sé si alguna vez lo conversamos o algo. Las personas a veces confundimos lo que es la empatía. La empatía no es decirle a la persona, ay, sí, yo me pongo en tus zapatos y yo estaba ahí. Y realmente no te vas al sentimiento. Mira que, por ejemplo, cuando yo llegué, tú me hiciste una pregunta, ¿cómo te sentiste? Esa es la empatía. ¿Cómo tú te sentiste en ese momento? Porque puede que las dos no hayamos vivido la misma experiencia de un acontecimiento, pero las dos sí podemos conectarnos en un mismo feeling de algo. Si yo te digo, cuéntame una vez que tú te hayas sentido sumamente frustrada, yo te voy a dar un ejemplo, tú me vas a dar otro. Son dos acontecimientos distintos, pero nos pudimos unir en ese sentimiento. O si te digo, dime uno de los sentimientos o de las cosas más tristes en tu vida, y yo te digo la mía. Son dos diferentes, pero en el sentimiento es donde nos vamos a encontrar y donde realmente hace la empatía. Entonces, generalmente hay veces que es como, ay, sí, yo me pongo los zapatos de él, pero no te estás poniendo los zapatos de él, porque estás viendo qué es lo que está pasando en ese momento esa persona. Ay, pero es que no encontró, qué sé yo, el trabajo que quería o no. Pero realmente estás sintiendo la frustración de esa persona. O sea, te estás acordando cuando tú también te sentiste frustrado. Para poder decirle a la persona, lamento lo que te está pasando, por ejemplo. O inclusive hasta en la felicidad. No todo tiene que ser negativo. Hay veces que hay cosas en la vida que son sumamente exorbitantes, que es como que te vuela la cabeza, pero de la alegría. Entonces, te puedes conectar con esa persona en ese sentimiento. Hay algo que me conecté contigo, y es que me estabas contando que tú tuviste un accidente. ¿Cuándo fue ese accidente? Hace como 16 años. ¿Y qué marcó en ti? Te puedo decir que varias cosas. Dos, las más importantes. Uno siempre escucha como que todas las cosas ocurren por algo, o Dios siempre tiene un propósito. Y eso lo venimos escuchando. Y cuando eso sucedió, mi papá me lo dijo, Dios siempre tiene un propósito. Y realmente, a lo largo después, o sea, generalmente esa respuesta o ese propósito no lo encuentras enseguida. Pero cuando miras hacia atrás dices, sí, lo puedo ver. Y por el otro lado, creo que fortalecer, saber que Dios está conmigo todos los días. En lo más grande y en lo más pequeño. Yo tuve que ser internada de urgencia, pero adicionalmente a mí tuve una complicación como a las 2 semanas y me tuvieron que volver a internar. O sea, me tuvieron que volver a abrir de urgencia. Y yo le decía a Dios, o tú bajas a ese quirófano y estás ahí porque ya yo no tengo fuerzas para luchar. ¿Sabes? Que siempre te dicen, por favor, fuerte, que no sé qué, que vas a salir de esto. Y yo le dije, cuando me iban llevando, le dije, bajas y entras a ese quirófano porque yo no tengo fuerza. Y cuando ya después salí y todo lo demás y ya estaba de nuevo en la habitación, le dije, gracias. O sea, no tenía ni la menor duda que él estuvo ahí. Entonces,
de ahí en adelante, tú sabes que hay muchas veces, volviendo al tema de la religión, que sé que me encanta. Muchas veces las personas creemos que somos poca cosa. Y que, ay, Dios está demasiado ocupado para eso. Me explico, Dios está resolviendo la hambruna no sé dónde, Dios está hablando con el presidente de no sé a dónde, o está, no sé, o sea, como que tantas cosas, que uno se queda como que Dios no me va a ayudar con esto. Y puede ser de lo más tonto del mundo, pero hoy por hoy yo te puedo decir que hasta pedirle estacionamiento en el mall, encontrar algo que no encuentro en la casa y que necesito encontrar, y el estar día a día. O sea, para mí ya no hay duda de que Dios todos los días está al lado mío. Entonces, es como que algunas veces las personas pensamos que Dios está muy ocupado para nosotros. Entonces, a raíz de eso, para mí, ya yo sé que Dios siempre está conmigo. Always. Sí, Dios siempre nos va a socorrer cuando necesitemos de su ayuda. De hecho, siempre la necesitamos. O sea, por alguna cosita que tú digas, ay, no, eso es tan sencillito. O sea, de verdad pedírsela y sentir esa paz, esa alegría que te puede dar. Realmente en muchas de las situaciones, yo también tuve un accidente a mis 18 años más o menos, y sí fue muy, muy duro para mí. Yo estuve postrada en una cama 8 meses, y cuando tú dices, o sea, en esos momentos, ¿quién estuvo contigo? Realmente Dios, el que nunca te deja. Y si hay algo que yo agradezco de ese episodio, y es que yo pude reconciliarme mucho con mi papá, porque quien me cuidaba y me andaba de arriba para abajo era mi papi, porque mi papá tenía un negocio, entonces tenía más tiempo para poder llevarme a mis terapias. Yo no podía ir sola a la universidad. De hecho, mis amigos me ayudaban a subir las escaleras porque en mi universidad no había ascensor, no había elevador. Entonces me ayudaban, mi papá estaba ahí. Yo salía de clase a las 11:30, mi papá me iba a buscar a las 11:30. Entonces yo digo, son momentos en que tú dices, ok, ahora yo vivo lejos de mi papá, no estoy cerca de mi papá. Y yo digo, ¿cuán cerca estuve? Y si no hubiese pasado ese episodio de mi vida que fue traumático y difícil, yo a lo mejor no hubiese experimentado esa cercanía tan de aquí, tan de corazón con mi papá, y redescubrir cosas y sanar cosas que a lo mejor yo tenía pendientes. Y fue ese episodio en mi vida en que me movió, pero que hoy en día yo digo y le digo a Dios, gracias por haberlo vivido, porque si no hubiese sido por eso, de verdad que yo a lo mejor no me hubiera acercado tanto a mi papá. Y bueno, ya como para ir terminando, hay un tema que no podemos dejar de hablar, y es que Caro me decía, hay algo que a mí me gustaría expresar, y es la importancia de las terapias. ¿Por qué crees que es tan importante? Es un tema muy tabú que nos impone la sociedad. De verdad que yo cuando era chiquita me acuerdo que yo fui a eso cuando estaba como en primer grado. Imagínate que yo me acuerdo que mi mamá me llevaba a la psicóloga, y ella no contaba que yo iba a la psicóloga. Era como que yo me acuerdo sus que amigas no se podían enterar. Era una cosa. Y me acuerdo que era con mis abuelas, y sí, la estamos llevando a la psicóloga por algunas cositas ahí que puede mejorar, pero, o sea, que eran a lo mejor traumas, y yo me acuerdo que de chiquita yo decía, yo sentía como que me iban a matar. O sea, era algo horrible. Y yo recuerdo esa ansiedad que me hacía sentir. Yo veía todas las noches debajo de la cama, y no, es que alguien quiere hacerme daño. Y tú puedes pensar, ¿por qué pudo haber sentido eso? Realmente no
no te lo puedo decir porque no sé. Pero en ese momento lo que hizo mi mamá fue, o sea, un momento en que yo le conté lo que podía hacer, lo que sentía, y fue así como que ya no puedo más, entonces la llevo a la psicóloga. Pero ¿cómo venimos haciendo de menos la ayuda psicológica que podemos tener? Y cómo tachamos a las personas y cómo preferimos decir, ay, sí, yo he ido unas cuantas veces a terapia, a lo mejor vas todos los meses. ¿Por qué será que hemos llegado a esto? Definitivamente que en nuestra sociedad ya hoy es como que se está normalizando un poquito más, y con todo eso aún existe como que ese tabú. Pero definitivamente que antes, para nuestros padres, llevarnos a nosotros o ellos ir era una cosa como que eso es de locos. Solamente los locos van al psicólogo. La gente normal no va al psicólogo y no sé, y todo este tipo de cosas. Y la verdad es que yo también tuve esa mentalidad, obviamente, porque son creencias de nuestros padres que nosotros heredamos. Entonces, por decirte, yo tengo una amiga que iba al psicólogo y yo le decía, pero ¿para qué gastas plata en eso? O sea, puedes hacer lo mismo, salgamos, nos tomamos los tragos, hablas y ya, todo queda arreglado. Y la verdad es que gracias a esa misma persona que llegué a terapia, y por ejemplo, hubo una ocasión muy específica en mi oficina, que como te dije hace un rato, en mi oficina, mi ex jefe, éramos como que del amor al odio, del amor al odio, del amor al odio, del amor al odio, del amor al odio. Entonces, en esos momentos de odio, habían veces que yo me frustraba tanto o me llenaba tanto de rabia que me iba al baño y ay, no sé qué. Pero acuérdate que también está lo que te dije, que de mi papá me decía, tienes que controlar tus emociones. O sea que me iba al baño, rumiaba mi rabia ahí 5 minutos, 10 minutos, bueno, pues ya, porque tengo que controlar las emociones. Y un día, no recuerdo cuál fue el incidente, la rabia fue tan grande que yo literal, Marta, me imaginé que si hubiese tenido un bate en mi carro. La oficina era toda de vidrio, todas las oficinas eran de vidrio, mi oficina era de vidrio, todo era de vidrio. Yo me imaginaba, si yo tuviera un bate en mi carro, y o sea, hice una imagen mental mía, reventando toda la oficina a batazos. Y ahí fue donde yo dije, puchica, aquí hay un problema. Yo tengo una rabia interior grande, que yo sola, o sea, si esto es lo que yo siento, no, o sea, independientemente de que realmente no haya agarrado una piedra o un bate, si esto es lo que yo siento en este momento, yo necesito ir y hablarlo con alguien. Porque nadie sabe cuándo es el momento en que se te funde el chip. O sea, imagínate, o sea, que vas en la calle y atropellaste a alguien, o que lo que sea, tú no sabes cuándo es el día que se te va a fundir el chip. Y no es que yo tenga anger issues, pero en ese momento tenía una frustración mal manejada. Y también una necesidad de valoración por parte de mi jefe. Si no fuese por la terapia, nada de esas cosas las hubiese trabajado, para que al día de hoy yo sepa que uno necesita valorarse uno mismo, no la valoración de un jefe, de tus padres, de la sociedad, de tus amistades, etcétera, 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 etcétera. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es el issue de cada persona? Pues cada quien sabrá cuál es su issue. Pero definitivamente que la terapia nos ayuda a sanar, a evolucionar, a ver otros caminos, a manejar situaciones. Porque, por ejemplo, también como me decía en un momento la terapeuta, yo era una persona de no llorar, cero bolero. Llorar era una debilidad. Ella me dice, lo único que estás haciendo es poner un tape. Imagínate que tienes una pared y pones un tape. Y por dentro, ahí hay algo que sigue liqueando, y liqueando, y liqueando, y liqueando. Tú puedes poner todo el tape que tú quieras, pero va a llegar el momento en que todo eso se va a venir abajo. Y es verdad, cuando tú guardas tus sentimientos y te tragas tus sentimientos y guardas y guardas y guardas, llega un momento en que la gente explota. Porque no han sabido cómo manejarlos o cómo administrarlos. Entonces, uno se tiene que dar permiso de llorar. Uno se tiene que dar permiso de frustrarse. Es como, hay veces como un niño está haciendo pataletas, no se te
ocurra ser una pataleta. ¿Por qué? El niño también tiene derecho a sentir rabia. Ojo, que no te la vaya a hacer en el supermercado, por ejemplo, está bien. Pero también tiene derecho de sentirse frustrado, de sentirse con rabia. O sea, de todos los sentimientos son parte de nosotros. Entonces no es que uno sea bueno y el otro sea malo, y este sí tenlo y este no, este escóndelo. Entonces, con la terapia, siento que aprendemos a conocernos más nosotros mismos y a manejar toda esa vulnerabilidad que tenemos como seres humanos. Y el temor de decir las cosas es algo que está siempre latente, porque aunque sabes de que es psicólogo o un psiquiatra y es su especialidad, no te quieres abrir. Siempre te vas a sentir, quieras o no, juzgado, y es algo que a lo mejor traemos muy intrínseco, muy arraigado de nosotros, de decir, ay, y si digo esto, ¿cómo me van a ver? Yo creo que es hasta algo normal, que es como nuestro pudor, nuestra forma de ser, de que nos cuesta abrirnos. Exacto. O sea, porque yo le decía antes de comenzar todo este proyecto de Sonder, a las que le contaba de cómo iba a ser este proyecto, yo le decía, realmente ustedes me conocen a mí y saben quién es Marta, y pueden decir, ay, qué linda la familia de Marta, ay, qué lindo, ay, cómo escribe de bien, ay, lo que sea, pero no conocen muchas cosas que hay detrás de mí o que yo he vivido. Y lo mismo con todas las personas que ves, con tus compañeros, con las personas que te cruzas en la calle. A lo mejor, sabes que se me hace mucho, se me aturre el corazón cuando me pongo a pensar en todos esos migrantes que han salido de su país, que cruzan el Darién aquí en Panamá rumbo a Estados Unidos, y que decimos, oye, de verdad que qué valiente. Ay, pero arriesgar a sus hijos así, a irse y cruzar. Oye, pero ¿qué han tenido que pasar estas personas para decir, lo hago? Para se han de ver visto súper acorraladas para tomar esa decisión. Entonces, a veces el contar y abrirnos, creo que es desahogar y abrir otros caminos para que otras personas también se sientan apoyadas. Todo esto de decirlo a un psicólogo, o sea, cómo tú te sientes después de haber abierto tu corazón, cómo tú manejaste esta etapa de tu jefe ya luego de haber ido a terapia. O sea, la psicóloga te da las herramientas, sin embargo no te dice qué decisiones tomar. Claro. Porque en ningún momento ella te da los caminos, pero no te dice renuncia. Exacto. Sí, definitivamente, mira, por ejemplo, algo básico y que me funcionaba con él y realmente que es algo que ahora uno dice, es básico, pero antes de eso no era básico. Cuando tú estás conversando con una persona, hay como un semáforo. Si tú estás en rojo y yo estoy en verde, no va a haber una comunicación, porque tú estás en rojo y yo estoy en verde. Si las dos estamos en rojo, ni hay que hablar. O sea, tiene que haber una persona por lo menos en amarillito y la otra en verde. Y lo ideal es que las dos estén en verde para que haya un buen diálogo. Entonces, hay veces que justamente por el querer tener la razón, hay una persona que está cerrada con su pensamiento y la otra, no, pero es que esto y esto y esto y lo otro y esto es así, 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 así. Entonces, por ejemplo, saber cuándo comunicarte, saber que si yo hice las cosas de la mejor manera, como las podía haber hecho, que él me dijera, pero es que no, quedarme tranquila sabiendo que yo lo hice bien, no porque otra persona te diga si lo hiciste bien o no lo hiciste bien. Definitivamente que nosotros cuando trabajamos para una empresa o trabajamos para un jefe, pues hay que dar ciertas como reportes del trabajo y todo lo demás, pero no es que te tienes que justificar por las decisiones que hayas tomado. Obviamente, si hiciste algo mal, sí, lo hice mal, es mi responsabilidad, aquí pongo el pecho y la cara.
y que pueden haber consecuencias, como siempre van a haber consecuencias, tanto para si lo hiciste bien como para si lo hiciste mal. O sea, todo siempre tiene como a toda acción hay una reacción. Pero sí es como esas herramientas justamente que uno entonces decide, que es nuestro único poder, qué hago con todo, con este nuevo conocimiento, cómo lo aplico, cuándo lo aplico. Sí, definitivamente, si tú sientes que necesitas hablar con alguien, de hecho, a lo mejor y está entre las personas cercanas, entre tus amistades, porque a veces nos cuesta abrirnos también entre las personas más cercanas, que a lo mejor sabes que puedes encontrar un apoyo, que hay un apoyo latente ahí, o hasta de repente te pregunta alguna amiga, oye, ¿tú te sientes bien? Sí, pero mira que con las amistades uno hace catarsis, que era lo que generalmente uno hacía, pero la amistad siempre se va a poner de tu lado, versus que un terapeuta, que es una persona más totalmente abierta, externa, realmente va a ver las cosas de manera más objetiva. Alguien cercano a ti siempre, de alguna manera, o sea, probablemente te digas que, ay, bueno, creo que ahí sí la culpa era tuya, o creo que ahí no debiste haber hecho tal X o Y cosa. Pero adicional como hacer la catarsis, y soltar todo ese tema de los problemas, que realmente la primera vez que uno va, uno se queda como que, ¿cómo le voy a contar a esta persona que yo no conozco? Es difícil abrirse, pero una vez que te abres, sale todo realmente, como que todo el chorro de cosas que uno necesitaba hablar y necesitabas como... Pero mira que, por ejemplo, hay algo que a algunas personas les da risa de mis gustos, por decirlo de alguna manera. A mí me encantan los malos en las películas. Me fascinan. ¿Por qué? Porque ese malo tiene una historia detrás. No fue que esa persona apareció así. Y hay series y hay películas que te muestran que, ay, cómo era el malo antes de ser malo. ¿Me explico? Entonces siempre, todo, es lo que tú dices, toda persona tiene una historia detrás. No, y de repente la primera cara que tú ves de una persona no es la única cara de esa persona. Marta no es siempre la Marta linda, ni la Marta amigable. Entonces todos tenemos, por ejemplo, a mí hay gente que me conoce y dirá, dice, ay, pero es que esta man es una amargada. Sí, pero porque me viste 2 veces con un mal día, por decirlo, no es que yo sea amargada. O dije, ay, es que esta man es solo un relajo. Ah, bueno, pero es que me viste en una fiesta, no, mejor, me explico. Entonces todo el mundo tiene detrás un porqué y muchas caras, por decirlo de alguna manera. Mira, Carmen, me ha encantado la plática que hemos tenido, porque yo creo que son temas necesarios que teníamos que tocar. Hay cosas de las que se tienen que hablar, que nos hacen libres en nuestro interior, que nos ayudan a poder seguir con nuestra vida, de ver de que hay otra persona, oye, también estaba pasando por eso, tuvo esas carencias similares, por ejemplo, lo del dinero, que es algo que vemos, que creemos que es común, pero a nadie le gusta hablar de dinero. Oye, a nadie. Okay. Imagínate que tus papás no te educan en algo de dinero. O sea, son temas que son bien tabú y que nosotros crecemos con eso y a veces nos sentimos como, soy yo la única. Pero al escuchar este tipo de pláticas te das cuenta que no eres la única, de que te identificas. Y algo que me encanta es que a mí me han escrito muchas personas y me dicen, oye, yo me identifiqué tanto con esta persona, yo también pasé eso. O sea, he contado cosas de mi vida y han habido personas que me escriben y me dicen, ¿en serio tú pasaste por eso? Yo también pasé por esto. Y nunca me lo imaginé que tú. O sea, ¿por qué no te lo imaginaste? Pero está ese momento en que nos abrimos y abrimos nuestro corazón. Yo te doy las gracias por habernos acompañado en Sonder. Gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Te esperamos pronto para seguir hablando de estos temas y seguir publicando temas que, bueno, son necesarios también hablar,
alzar la voz. Así es. Gracias, Caro. Gracias a ti. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos vemos el próximo episodio. No olvides suscribirte, darle la campanita para que te notifique cuando subamos otro episodio de Sonder. Te abrazo, te mandamos un beso. Chao. Mira, pero es que eso de las terapias, de verdad. Yo me acuerdo que mi mamá decía, sí, al psicólogo, sí, está yendo al psicólogo, pero es algo ahí sencillo. Ya no, no, ya no. Mira, pero te voy a contar algo para que veas fuera de cámara. El tema del tabú de la sociedad es tan fuerte que, por ejemplo,